Imagina estar sola en un hospital, en Nochebuena, con tus hijos pequeños, a punto de entrar a una cirugía que podría costarte la vida. Llamas a tus padres, pides ayuda, y lo único que te dicen es que no pueden perderse su concierto. ¿Te lo imaginas? Esto no es un guión de película, es una historia real contada en Reddit. Una historia de traición familiar, de secretos descubiertos y de cómo una mujer pasó de mantener económicamente a sus propios padres a cortar con ellos para siempre. En este vídeo conoceréis el relato completo de Daniela, nombre ficticio, porque todos han sido cambiados para proteger la privacidad. Una hija ignorada, una madre en peligro, y unos abuelos que eligieron el lujo antes que la vida de su hija y el futuro de sus nietos. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después, nadie en la familia lo vio venir. Me llamo Daniela Mendoza, tengo 33 años, y desde que recuerdo, siempre he sido la segunda opción en mi familia. Mi hermana pequeña, Valeria la Niña de Oro, jamás podía equivocarse. Yo, en cambio, apenas lograba ser tenida en cuenta. Y, aún así, esperaba que se quedaran con sus nietos, mientras yo entraba a quirófano de urgencia. Una hemorragia interna ponía mi vida en riesgo. Pero para ellos, lo importante eran las entradas del concierto y la cena de Nochebuena con Valeria. Cuando les pedí ayuda, después de agotar todas mis alternativas, la respuesta de mi padre fue peor que cualquier bisturí. Te estás convirtiendo en una carga, Daniela. Estamos jubilados, nos merecemos disfrutar la vida sin tus problemas de siempre. Y lo peor, llevaba 3 años manteniéndolos. Desde que se jubilaron antes de tiempo, les ingresaba $2,500 todos los meses. Incluso después de que Alejandro, mi marido, muriera en un accidente hace 6 meses. Lo hacía por amor, por sentido del deber. Pensaba que la familia estaba para apoyarse. ¡Qué ingenua fui! Las lágrimas caían en silencio sobre la sábana cuando Verónica me puso una mano en el hombro. Tengo una amiga, Sofía. Es niñera profesional y ha trabajado con niños en situaciones traumáticas. Si quieres, la llamo. Su gesto fue un contraste brutal con la frialdad de mis padres. Mis hijos eran demasiado pequeños para entender lo que ocurría. Ya habían perdido a su padre, y ahora podían perderme a mí si la cirugía salía mal. Pero más me aterraba dejarlos en manos de quienes los veían como un estorbo. Sí, llámala, por favor, le dije a Verónica. Y con esas palabras empecé a cortar el lazo con quienes me habían criado, pero nunca me habían querido de verdad. Al colgar el teléfono, una ola de recuerdos me inundó. Mi infancia estuvo llena de momentos de ser pasada por alto, mientras Valeria recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron porque Valeria había sido elegida para un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con Alejandro, se quejaron de que el lugar de la boda estaba muy lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos, los visitaron solo una vez, alegando que los bebés eran muy inquietos para su gusto. Alejandro había sido mi roca a través de todo ello. Él entendía el dolor de la decepción familiar, habiéndose distanciado de su propio padre durante años. Construiremos nuestra propia familia, solía decir, una que sepa cómo amar. Y lo hicimos, creando un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio se lo llevó, dejándome criando a nuestros hijos sola, mientras luchaba contra la depresión y el dolor. A pesar de mi pérdida, continué apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que luchaban con la inflación. Quería ser mejor que ellos, mostrar que la familia debe apoyarse mutuamente, pase lo que pase. La ironía era aplastante. Ahí estaba yo, en un quirófano, pasando por una intervención de riesgo, y ellos no podían perderse un concierto para cuidar a mis hijos. Verónica regresó con la noticia de que su amiga Sofía llegaría en 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Verónica. Solía trabajar con víctimas de trauma en el hospital infantil, antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté, con preocupación filtrándose en mi voz. Las facturas médicas ya se acumulaban porque el seguro tenía limitaciones. No te preocupes por eso ahora, dijo Verónica. Enfoquémonos en prepararte para la cirugía. Pero yo estaba preocupada. Pensé en los $2,500 que tenía programado transferir a mis padres la próxima semana. Dinero que ahora podría ayudar a pagar el cuidado infantil. El pensamiento encendió algo dentro de mí. Una llama de autopreservación que había sido extinguida años atrás. Cuando Sofía llegó,
Era todo lo que Verónica había prometido. Amable, profesional, e inmediatamente conectó con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Puedes traerme mi teléfono? Le pregunté a Verónica y envié 2 mensajes. El primero fue a mi banco, cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue a mis padres. Ya no proporcionaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que estar en un segundo plano. No me contacten nuevamente. Mientras me llevaban al quirófano sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo a libertad. ¿La operación salió bien? Aunque me dejó débil. Sofía cuidó de los niños, en el hospital y en casa. Pasé 5 días ingresada, y en ese tiempo recibí 27 llamadas perdidas y decenas de mensajes. Ni una palabra sobre mi estado o los mellizos. Solo quejas sobre la hipoteca y el crucero que no podían cancelar. Valeria, en cambio, me escribió sorprendida. Mamá y papá me dijeron que era una revisión rutinaria. Si hubiera sabido que era de urgencia, yo me habría quedado con los niños. La creí. Valeria nunca fue cruel, simplemente fue criada para pensar que el mundo giraba en torno a ella. Quizás esto le abriría los ojos. Para cuando me dieron de alta, había tomado varias decisiones. Primero, contraté a Sofía a tiempo parcial para ayudar con los gemelos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para redactar un testamento, designando a Verónica como la tutora de los gemelos si algo me pasaba. Ciertamente no a mis padres. Tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo a Valeria contacto limitado mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones financieras de mi decisión fueron significativas. El pago mensual de $2,500 que había estado haciendo a mis padres representaba casi 1/3 de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, en realidad podía pagar un cuidado infantil adecuado y, tal vez, incluso comenzar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de Alejandro. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Valeria. Acabo de tener una gran pelea con mamá y papá sobre cómo te trataron. Me estoy quedando en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Tal vez no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía, estaba recuperando lentamente mis fuerzas. El sitio de la incisión aún palpitaba dolorosamente cuando me movía demasiado rápido, pero me estaba manejando mejor cada día. Sofía había sido una bendición, llegando cada mañana para ayudar con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía estar cerca de mis hijos. Valeria había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Nuestras conversaciones fueron cautelosas al principio, pero eventualmente ella se abrió sobre sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hicieron parecer que tú elegías distanciarte de la familia, admitió una noche, mientras veíamos a los gemelos jugar. Nunca me di cuenta de que te estaban alejando. Estaba comenzando a ver un nuevo lado de mi hermana. Uno que había estado escondido bajo años de manipulación de nuestros padres. Aunque no estaba lista para confiar completamente en ella aún, apreciaba sus esfuerzos, pero mis padres no tardaron en aparecer. Golpearon la puerta de casa. Decían estar preocupados, pero pronto sacaron el verdadero tema. Necesitamos discutir esta ridícula situación financiera. El banco llamó sobre nuestro pago de hipoteca y tuvimos que usar nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La audacia era asombrosa. Ninguna pregunta sobre mi recuperación. Ninguna preocupación por sus nietos. Solo demandas sobre dinero. No voy a seguir manteniéndoos, les dije. Eres injusta. Teníamos planes, replicó mi padre. Podía haber muerto en esa operación. ¿Acaso os habéis molestado en preguntar? No respondieron. Al día siguiente, volvieron con mi tía Carmen, la pacificadora. Ella tampoco sabía nada de la cirugía. Mis padres habían mentido a todos, pintándome como la hija desagradecida que los había castigado sin motivo. Incluso enviaron un correo masivo a la familia victimizándose, pero mis primos empezaron a desenmascararlos. ¿No os comprasteis un barco el mes pasado? ¿Y ese brazalete nuevo? Otros miembros de la familia se unieron, muchos enviándome mensajes privados para preguntar la historia completa. Incluso la tía Carmen me llamó directamente después de enterarse de la verdad. No tenía idea de tu cirugía,
admitió. Me dijeron que solo estaba siendo dramática por algún procedimiento de rutina y usándolo para castigarlos financieramente. Mientras tanto, Valeria había tomado completamente mi lado después de presenciar el comportamiento de nuestros padres de primera mano, y me ayudó a elaborar una única respuesta factual al hilo de correo familiar, simplemente afirmando: recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de complicaciones. Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos durante este tiempo porque tenían entradas para un concierto. Ahora me estoy enfocando en mi recuperación y en cuidar a mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que siguió fue abrumador. La esposa de David, mi primo, dejó comidas caseras. Una prima segunda, que conocía muy poco, ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial gratuitamente. Valeria comenzó a pasar los fines de semana en mi apartamento, conociendo a sus sobrinos mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Verónica del hospital me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se realizó por Zoom para que yo pudiera participar desde casa, y por primera vez, desde que Alejandro murió, me sentí entendida por personas que habían recorrido mi camino. La situación financiera de mis padres, mientras tanto, se deterioró rápidamente. Habían estado viviendo más allá de sus medios, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Valeria descubrió que habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar su bote, asumiendo que yo continuaría subsidiando su hipoteca principal indefinidamente. Le han estado mintiendo a todos, dijo Valeria, conmocionada después de ayudarlos a revisar sus finanzas a petición de ellos. No están en la indigencia, solo han gastado de más. Estarían bien si vendieran el barco y el tiempo compartido de vacaciones. Sus cada vez más desesperados mensajes de voz y textos continuaron, pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo desde las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina basada en el cuidado mutuo, en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro inesperado. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Valeria llamó para informarme, su voz una mezcla de preocupación y exasperación. Están en modo pánico completo, explicó. El banco les da 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa y sus fondos de jubilación. Pregunté, preocupada. Casi agotados, gastaron una parte en ese barco. Luego invirtieron el resto en algún esquema que el compañero de golf de papá recomendó. Perdieron casi todo, suspiró Valeria. No estoy diciendo que debas ayudarlos, Daniela. Solo pensé que debías saberlo. Más tarde, esa tarde, recibí textos desesperados de ambos padres, abandonando ahora toda pretensión de preocupación por mi bienestar y rogando abiertamente por dinero. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador. Nunca pensamos que realmente nos cortarías. Asumimos que solo estabas enojada y que comenzarías a enviar dinero otra vez después de una semana o dos. Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció. Todos esos años de poner sus necesidades antes que las mías, de aceptar su maltrato, nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se transformaba de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer hacía 2 años, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había pensado posibles, como vender mi apartamento demasiado pequeño y usar el capital para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había comenzado un pequeño negocio paralelo diseñando sitios web conmemorativos, inspirado por el que había creado para Alejandro. Varios miembros de mi grupo de apoyo habían encargado sitios y la palabra se estaba extendiendo. Por primera vez desde que me convertí en viuda, sentí un sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando se presentaron sin previo aviso en mi apartamento otra vez, esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos $144,000 para ponernos al día con la hipoteca y evitar la ejecución, explicó mi padre, su tono autoritario habitual ahora teñido de desesperación. Los escuché en silencio. Tenían opciones,
vender el barco, el tiempo compartido, vivir de acuerdo a lo que podían permitirse. Pero querían que yo sacrificase lo mío. Yo he perdido a mi marido, les dije. Mis hijos han perdido a su padre. Y hemos sobrevivido. Vosotros también podéis. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable. Se vieron forzados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Valeria me mantuvo actualizada sobre su situación, aunque mantuve mi distancia. Habían logrado encontrar un condominio modesto, reduciendo significativamente el tamaño desde su propiedad frente al lago de 4.000 pies cuadrados. Mi padre había vendido de mala gana su barco con pérdidas y finalmente se habían deshecho del tiempo compartido por una fracción de lo que habían pagado. En realidad, te están culpando a ti por sus problemas financieros frente a todos. Me informó Valeria durante una de sus visitas semanales. Es extraño de ver. Le dicen a cualquiera que escuche que los abandonaste después de prometer apoyo de por vida. Déjalos hablar, respondí, sintiéndome sorprendentemente imperturbable. La verdad habla por sí misma. Y así fue. Mi familia extendida se había agrupado en gran medida alrededor mío después de enterarse de la historia completa. Incluso la hermana de mi padre, que siempre había tomado su lado en las disputas familiares, llamó para expresar su apoyo después de enterarse de su negativa a ayudar durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado dramáticamente. Diana de mi grupo de apoyo me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario familiar. Los pagos de la hipoteca eran en realidad menores, y los gemelos tenían un patio trasero para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio paralelo de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para que pudiera reducir mis clientes de diseño gráfico y enfocarme en un trabajo que se sentía significativo. Sofía todavía ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con mis niños. Lo más importante, había encontrado una comunidad. Los vecinos trajeron cacerolas cuando nos mudamos. El grupo de apoyo organizó citas de juego. Valeria se había convertido en una hermana genuina, en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. También Verónica ocasionalmente pasaba con sus hijos. Había perdido a mi esposo y cortado lazos con mis padres. Sin embargo, de alguna manera me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una verdadera carta escrita a mano de mi madre. Casi la tiro a la basura sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Adentro había algo que nunca antes había visto. Una disculpa genuina. Admitía que me había fallado, que estaban en terapia, que habían vendido sus lujos. 1 año después de mi cirugía, finalmente accedí a reunirme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería tranquila cerca de mi nueva casa. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su postura confiada reemplazada por un porte más humilde. La ropa de diseñador de mi madre había sido cambiada por atuendos simples y prácticos. Los gemelos estaban con Valeria por la tarde. Todavía no estaba lista para una reunión familiar. Mi padre lloró. Mi madre habló de todo lo que habían aprendido, y por primera vez, escucharon sin interrumpir. Al despedirnos, mi padre preguntó: ¿crees que algún día podremos ver a los nietos? Eso depende de vuestros actos, no de vuestras palabras. Le respondí. Solo tendrán relación con quienes respeten a su madre. Y me fui con una sensación nueva. Ni culpa, ni rencor. Solo la calma de una mujer que conoce su valor, que ha puesto límites y piensa mantenerlos. Las reacciones en Reddit no tardaron en encenderse. La publicación explotó con miles de comentarios, y aunque casi todos estaban del lado de Daniela, cada persona aportaba su propia perspectiva, sus dudas y sus consejos. Lo primero que se repetía una y otra vez era la incredulidad. Muchos no podían creerse que unos padres prefiriesen un concierto antes que estar al lado de su hija en una cirugía de vida o muerte. Algunos lo expresaban con rabia directa, diciendo que aquello no era amor de padres, que era puro egoísmo disfrazado de jubilación anticipada. Otros lo decían con tristeza. Lo más duro de esta historia no es que te fallasen, sino que nunca fueron realmente padres. Y tú solo lo has confirmado en el peor momento. Muchos lectores señalaron lo que para ellos era la clave de todo, que la relación llevaba años rota, aunque Daniela no lo quisiese ver. «No te han fallado en Nochebuena», escribió alguien.
Te han fallado toda la vida. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no puedes seguir justificándolos. Esa frase fue repetida y aplaudida una y otra vez, como un resumen brutalmente honesto de toda la situación. Otros hicieron hincapié en el dinero. Para muchos, el detalle de las transferencias mensuales era lo más chocante. Que una hija viuda, con 2 niños pequeños y un sueldo limitado, estuviese manteniendo a 2 adultos perfectamente capaces de gestionar sus vidas. Te estaban utilizando, insistían, y cuando ya no pudieron sacarte más, ni siquiera disimularon. Hubo incluso quien se atrevió a calcular cuánto dinero les habría dado en total, y las cifras eran escalofriantes. Pero también hubo voces que fueron más allá de la indignación y trataron de ponerlo en un contexto psicológico. Varios comentaron que aquello era un caso claro de favoritismo tóxico, de esos en los que un hijo es idealizado y el otro relegado. Tú eres el chivo expiatorio de la familia, escribió una persona. Siempre lo fuiste y tu hermana, la niña dorada. Eso explica por qué tus padres podían vivir tan tranquilos, ignorando tus logros y sacrificios. Muchos se sintieron identificados. Hubo decenas de respuestas de personas que contaban haber pasado por algo parecido. Padres que ayudaban siempre al hermano preferido. Madres que despreciaban a la hija pequeña. Familias que exigían dinero a cambio de una falsa aprobación. La sección de comentarios se convirtió casi en un grupo de apoyo colectivo, donde la gente compartía su dolor y, al mismo tiempo, animaba a Daniela a mantenerse firme. La decisión de cortar las transferencias bancarias fue muy celebrada. Cientos de voces coincidían en que era lo único que debía haber hecho. Cada dólar que dejaste de mandarles es un ladrillo que has puesto en la seguridad de tus hijos, decía uno de los comentarios más votados. Tus padres tienen derecho a disfrutar de su jubilación. Claro que sí, pero no a costa de que tú te arrastres y tus hijos crezcan con menos. También hubo reflexiones sobre los gemelos. Muchos señalaban que lo más doloroso no era el desprecio hacia Daniela, sino la indiferencia hacia los nietos. ¿Qué clase de abuelos no se ofrecen a cuidar de unos niños cuando su madre está entrando a quirófano?, preguntaba alguien. Eso no es tener una edad ni estar cansado. Eso es ser cruel. Y otros iban más lejos. Si no mostraron interés ahora, ¿qué puedes esperar que hagan cuando tus hijos crezcan y necesiten cariño? Nada mejor que los mantengas lejos. En medio de tanta indignación, aparecieron también comentarios intentando matizar. Unos pocos planteaban que quizá los padres estaban en shock, que tal vez no entendieron la gravedad de la operación, pero enseguida les contestaban decenas de voces, recordando que Daniela lo había explicado con claridad: cirugía de urgencia, riesgo vital. Otro tema muy comentado fue la figura de la hermana, Valeria. Hubo división de opiniones. Para algunos, sus mensajes eran simples intentos de quedar bien, un modo de salvar su imagen sin reconocer que también había sido cómplice del favoritismo de los padres. Para otros, en cambio, era evidente que Valeria no tenía toda la información y que también había sido manipulada. Los padres doran la píldora al hijo favorito, pero eso no significa que ese hijo sepa la verdad. A veces son tan víctimas como el chivo expiatorio, aunque de una forma distinta, decía un comentario bastante reflexivo. A medida que se revelaban más detalles, como la hipoteca que los padres habían pedido para mantener su estilo de vida, o la compra de lujos mientras ella se desvivía por ellos, los comentarios se volvían aún más tajantes. Esto ya no es egoísmo, es abuso financiero, decía alguien. Deberías consultarlo con un abogado. Si alguna vez firmaste algo con ellos, revisa bien, porque este tipo de padres son capaces de arrastrarte a sus deudas. La aparición de Sofía, la niñera recomendada por la enfermera, también recibió mucho apoyo. Fue vista casi como un símbolo. Cuando la familia falla, a veces aparece la solidaridad de un extraño para demostrar que aún existe humanidad. ¡Qué ironía!, comentaba alguien. Tus padres tenían todas las condiciones para estar ahí por ti y no lo hicieron. Una desconocida, en cambio, fue quien salvó la situación. Esa es la verdadera definición de familia: quien está cuando lo necesitas, no quien comparte tu apellido. La conversación sobre los padres continuó durante días. Algunos defendían que quizá, con terapia, podrían cambiar. Otros eran tajantes.
nunca cambian. Solo se disculpan cuando se quedan sin dinero. Hubo testimonios de gente que había dado segundas oportunidades a familiares así, y contaban que siempre terminaban igual, reclamando más, manipulando más. No te dejes engañar por lágrimas ni cartas escritas a mano, avisaba a alguien. Si vuelves a abrirles la puerta, volverán a vaciarte la cartera. Otros, en cambio, pedían cautela. Es cierto que se comportaron de forma imperdonable, pero si tus hijos algún día quieren conocer a sus abuelos, será mejor que tú tengas el control de la relación, en lugar de que lo hagan a escondidas cuando sean adultos. No digo que los perdones, pero sí que pienses en estrategias a largo plazo. Ese tipo de reflexiones abrían debates intensos, con respuestas en cadena, discutiendo sobre hasta qué punto se debe cortar un vínculo familiar. Hubo también quien se fijó en la fuerza de Daniela. Muchos la llamaban valiente por haber puesto límites en una situación tan crítica, justo cuando era más vulnerable. La mayoría de nosotros nos pasamos la vida justificando a nuestros padres, aunque nos hagan daño. Tú, en tu peor momento, fuiste capaz de decir basta. Eso es heroico. Y no faltaron comentarios esperanzadores. Ahora tienes la oportunidad de enseñar a tus hijos cómo se construye una familia sana, escribía alguien. Tu marido no está, pero el amor que les des, sumado al de las personas que elijas, como Sofía, como tus nuevos amigos, vale más que 1000 abuelos tóxicos. La carta manuscrita que Daniela recibió meses después generó un nuevo torbellino de opiniones. Algunos decían que era un avance, admitir errores, ir a terapia, vender lujos. Otros desconfiaban por completo. Cuando alguien está desesperado, escribe lo que sea con tal de recuperar el grifo del dinero, insistían. Hubo incluso quien propuso que si alguna vez los dejaba volver a ver a los nietos, fuese con condiciones claras y por escrito, como si fuese un contrato. Y cuando Daniela contó que, un año después, había aceptado un encuentro en una cafetería, la comunidad se dividió en dos bandos, quienes aplaudían su madurez por escuchar, y quienes gritaban que era una trampa. No confundas arrepentimiento con miedo a perder privilegios, decía un comentario que recibió cientos de votos. Ellos no lloran por lo que te hicieron, lloran por lo que ya no reciben. Sin embargo, también surgieron voces más conciliadoras. A veces, la gente cambia tarde. No es habitual, pero ocurre. Quizá no vuelvan a ser los abuelos perfectos, pero sí de verdad están trabajando en terapia. Al menos podrían llegar a ser personas decentes. Tú decides si merecen esa oportunidad. Lo que quedó claro, leyendo miles de opiniones, es que la historia de Daniela removió a todos. Tocó fibras muy íntimas, porque muchos habían vivido versiones propias de esa traición familiar. El relato no solo indignó, también sirvió como espejo, como advertencia y como consuelo. En última instancia, la comunidad coincidía en algo. La decisión de Daniela de priorizar a sus hijos fue incuestionable. Y aunque algunos pedían cautela a la hora de cerrar puertas para siempre, casi todos coincidían en que, por primera vez en su vida, estaba viviendo libre de la manipulación de sus padres. Una voz lo resumió con sencillez. Has pasado de ser la hija invisible a convertirte en la madre que brilla, y eso es todo lo que importa. Y así termina la historia de Daniela, una mujer que pasó de ser ignorada por sus propios padres a descubrir la fuerza de poner límites y construir un futuro más sano para sus hijos. Una historia dura, pero también inspiradora, que nos recuerda que la familia no siempre es la de sangre, sino la que está cuando más lo necesitas. Y ahora cuéntame, ¿qué habrías hecho en el lugar de Daniela? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a darle like, suscribirte y dejar un comentario con tu opinión. Cada interacción ayuda muchísimo a que puedas seguir trayendo más historias reales como esta y a que la comunidad crezca poco a poco. Si has llegado hasta aquí, de verdad, gracias. Significa mucho para un canal pequeño como este que te tomes el tiempo de escuchar toda la historia. ¡Hasta el próximo video!